eh, alimentarnos de la bendita palabra de nuestro Padre eterno. Así que vamos a hacer una breve oración. Creo que los hermanos acá nos escuchan. Bueno, de hecho, mi hermano Alonso por ahí le di para que fuese el administrador y me ayude, no le pregunté, ¿verdad? Pero sí se escucha, ¿verdad, amado? Amén, amado More. Todo Rabá, aquí estoy al pendiente. Amén. Gracias, te damos trabajo, buenas vidas, y que nos acompaña, que nos trabajadores, y todo lo que vemos desde ahora, que sea la bendición de nuestros años. Bendito, exaltado, glorificado, alabado y agradecido sea tu nombre, y elevamos nuestra oración con Jesús y santo nombre de su Hijo, Jesús amamos y agradecemos amén y amén. A ver, a una luz, por favor. También puede solo hablar algo, solo para ver si escuchamos acá. Amén, amado More. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, pero sí se escucha bien allá, ¿verdad? Ya vamos a... Pasa que también queremos, si alguna pregunta o algo, también queríamos poner acá para escucharles, pero no sé, no van a escuchar, hermano Josué, por ahí tal vez es que si se puede hacer algo. Bueno, para mientras vamos a... Baruch Hashem. Para mientras, pues vamos a comenzar con lo que es el estudio de la porción, ¿verdad?, que nos corresponde en este día. Y la porción que nos corresponde en este día lleva por título, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Se llama Baet. ¿Baet qué? Baet Hanam. Baet Hanam. Es la segunda parashá del libro de Devarim. Es la segunda parashá del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Así que, pues, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Acuérdense que acabamos de terminar un tiempo, por decirlo así, en algunos, recordando tiempos pasados no tan gratos, ¿verdad? Fueron 3 semanas, desde el 17 del mes cuarto hasta el 9 de Av, donde se le llaman a ese tiempo, un tiempo de introspección, un tiempo de reflexión, ¿verdad? Por causa de la angustia que vivió nuestro pueblo hace miles de años, pero que ha sido un tiempo difícil, no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Es decir, que no solamente han pasado cosas, vamos a decir, negativas, cosas malas, cosas catástrofes, ¿cómo decir? Pues desgracias, ¿verdad? No solamente en una oportunidad, sino que ha sido un ciclo. Ha sido un ciclo repetitivo, como decirlo así, ¿verdad? Que no solamente ha sido una vez, sino que se ha dado
a lo largo de todos los años. A ver, amado hermano Alonso, díganos algo, a ver si ya podemos escuchar algo acá. Estamos viendo eso. Probando, probando, probando. Ahorita estamos, a ver si vamos a ver aquí el altavoz. A ver si sigue, amado. Probando, probando. 1, 2, probando. Probando. Estamos viendo, amado. Siga así, toda rabada. A ver, está haciendo eso. 1, 2, probando. Sí, hoy sí, toda rabada. Amén, amado. Sí, hoy sí, al fin. Sí, ya logramos, logramos en este caso, pues escucharlo. Es decir, lo que estamos haciendo acá no es que, viendo si mi voz se escucha bien, es decir, ya, pues, bendito el Eterno, creo que me escuchan bien, sino que queremos escucharlos a ustedes en el caso de que alguien tenga alguna pregunta o en el caso de que alguien tenga una duda, ¿verdad? Teníamos el detalle que no podíamos escucharles, pero si alguien a lo largo del estudio, pues, quiere hablar, tiene alguna duda, algo, pues hoy sí, solamente levanta la manita, ¿verdad? Y pues le concedemos el tiempo y lo vamos a escuchar todos acá. Se escucha, hoy sí se escucha fuerte. Así que, bueno, veníamos diciendo, ¿verdad? De que si por alguna, si no escucho yo, si no veo, más bien dicho, alguna manita levantada, pues ahí le pido de favor a nuestro amado hermano Alonso que me ayude que me diga, ¿vale? Porque posiblemente esté viendo parte del estudio que vamos a dar. Así que yo les decía de que acabamos de estar, que acabamos de pasar por este periodo de tiempo. No es un tiempo, como dije, pues tal vez tan grato porque han pasado una serie de cosas, ¿verdad? Todo comenzó no es que comenzó, yo diría que quizás ese fue el principio del fin, ¿verdad? En el sentido de que cuando los espías llegaron, más que todos los 10 de los 12, llegaron con malas noticias, llegaron hablando la Shon Hará, llegaron hablando más de la tierra, ¿verdad? Se habían ido 40 días antes, ¿verdad? 40 días antes. Y pues de esos 40 días antes, los últimos 15 días, es decir, después de 25 días de permanecer en la tierra, también eso se volvió un problema porque ellos también comenzaron a hablar de forma negativa. De hecho, todavía no habían llegado a lo que es nuestro pueblo, a decir a los demás, y pues eso más adelante se va a convertir en lo que es la fecha del 17 del mes cuarto hasta la fecha del 9 del mes de Av. Y ¿verdad? Es una cosa vamos a decir, ah, que fue de sí, un gran castigo, porque así fue, ¿verdad? De hecho, tenemos al profeta Jeremías, ¿verdad? Que cuando uno lee Jeremías, uno se da cuenta de, de cómo estaba nuestro pueblo, de cuáles eran los pecados que había, ¿verdad? Uno de ellos era la idolatría, una cosa bien seria, ¿verdad? Que parece ser que está, ¿verdad? Metida, se logra meter de una forma increíble. Les digo esto porque nosotros vemos en el tiempo de los reyes cómo
llegaba un rey, ¿verdad? Hacía las cosas malas ante los ojos del Eterno, dejaba un montón de altares, dejaba un montón de idolatría. Venía otro rey y este rey quitaba todo, pero no lograba quitar todo, sino que siempre, dice, hizo todas las cosas buenas delante del Eterno, pero no quitó los lugares altos, o quitaba los lugares altos, pero no quitaba otros lugares donde también decir, o sea, que no se podía limpiar, o sea, era una cosa bien difícil, ¿verdad? Y es porque pasó todo esto también, porque cuando el Eterno se le dice a Josué y a toda la noche de Israel, se les da un mandamiento. Se les dice que cuando lleguen a la tierra prometida, pues van a tener, ¿verdad? Es decir, van a tener que sacar a los habitantes de la tierra. Es decir, van a tener que expulsarlos. Pero la escritura nos cuenta, allá en el libro de los jueces, cuando las tribus se iban instalando, no los echaron, sino que lo que hicieron fue, los esclavizaron, los tomaron como sirvientes, como partidos, como para partir la leña, etcétera, ¿verdad? Pero no los sacaron de la tierra y el Eterno no le agradó eso. Me dijo que por haber hecho eso y por no haber obedecido, sacarlos, prácticamente ellos en el futuro iban a ser como espinas en sus costados. Entonces, a lo largo de toda la historia, fíjense bien, esto, pues, te digo, ha tenido la idolatría es una cosa tan, pero de verdad tan difícil, porque el ser humano siempre quiere saber a quién quiere decir, no, yo quiero saber, de verdad, de quién estoy hablando, yo quiero verlo, yo quiero ver a quién le hablo, y entonces no se queda así como que pues estoy hablando con nadie, yo no veo a nadie. Entonces de ahí viene pues se forman los ídolos, ¿verdad? De hecho, podemos notarlo cuando nuestro padre Jacob sale de Padán Aram, no solamente el hecho de que Rachel trajera un ídolo al libro donde el padre, sino que más adelante en la misma narración nos damos cuenta de que no solamente ella llevaba, o sea, es decir, había más personas dentro de los 70 que iban que llevaban ídolos. Ustedes ya, yo creo que todos hemos leído eso, ¿ya? ¿Lo hemos leído o no lo hemos leído? ¿O solo Rachel llevaba un ídolo? Pregunta. ¿Solo Rachel llevaba un ídolo? Veo así como, ¿será verdad o no será? No, no solo ella, llevaban ídolos. Más adelante, ahí, cuando uno va leyendo, ¿verdad? Llegó un momento donde se les dice que tienen que sacar todos los ídolos, y dicen que ellos sacaron los ídolos que llevaban de oro. No me recuerdo si mencionó ah, vamos a decir, otro material. De hecho, quiero ver si encuentro el texto, porque los veo no tan convencidos. Vamos a ver si lo encontramos. Si lo encontramos, pues vamos a darlo, y si no lo encontramos, pues vamos bien. Vamos no, pero lo voy a dejar pendiente. Pero sí hay un pasaje donde se nos dice que no solamente Rachel, sino que también los hijos de Israel llevaban ahí escondidos también más ídolos. Bueno, digamos, ahí me recuerdo. Génesis, ok, claro.
Génesis 35, 4. Vamos a ver. Génesis 35, 4. Vamos a buscar. Dice, ok, aquí está, dice desde el 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, oiga, les dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Eterno que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los hacían que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, estaba junto a Siquem. ¿Se dan cuenta? Ya vieron, ¿verdad? Cuando cuando vemos esta situación, ¿verdad? Imagínense, estamos leyendo, ¿qué capítulo leíamos? ¿No se acuerdan? 35, ¿verdad? Lo de Raquel pasó en el 31, en Génesis 31. Es decir, que traían ídolos. Es terrible realmente cómo las cosas, es decir, cómo las cosas se han llegado a dar y lo fácil que es aprender, fíjense bien, las costumbres extrañas, más que, pues, igual nosotros vivimos en medio de todo, en medio así como Israel también así, pues, vivió un tiempo estuvieron ahí en Arán, pues vivieron ahí, ¿verdad?, en medio de mucha idolatría. Fue muy fácil, o sea, es decir, aceptar y tomar pues las costumbres de ellos. Solamente fíjense, tenemos otro ejemplo con Lot, este fue más antes todavía, ¿verdad? Es lo que estaba Lot, y Lot pues fue sacado, ¿verdad?, de esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Estaban las otras también, Adma, Seboín, eran 5 en total, la ciudad de Luz. Pero increíblemente, pues cuando ellos fueron sacados de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Amorá, notamos de que pasaron, porque ellos vienen, ¿verdad? La esposa de él volvió a ver hacia atrás, se convierte en una estatua de sal, así es que solamente quedaron quienes. Solamente quedó él con ¿cuántas hijas? Con sus 2 hijas. Fíjense bien. ¿A dónde habían estado ellos? En Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que cuando dijeron las hijas? Aquí no hay, ya estamos solos aquí en la tierra, hagamos algo. Démosle vida a mi padre y metámonos con él. Fíjense lo que hicieron, o sea, qué pensamiento que traían. ¿Creen que ellos se lo inventaron? No, es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y lo traían aquí, ¿ve? Salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra iban en sus mentes. De ahí salieron 2 hijos llamados Moab y Amón. Fíjense bien cómo es la situación, ¿no? Entonces, debido a estas cosas, fíjense bien que ha costado y que todavía nosotros podemos albergar, ¿verdad?, la idolatría. Después vino un segundo problema, ya que se nos habla, cuando uno lee el libro de Jeremías, se habla de que Israel se fue tras los dioses, que adoran a los dioses, y un montón de cosas, que la idolatría, que en los lugares altos, y eso al Eterno, pues realmente le causó una indignación terrible. O sea, es decir, eso colmó la paciencia del Eterno. Eso que el Eterno es todo paciencia, es todo amor,
y su misericordia son hasta los cielos, pero llegó al tope a tal grado que tuvo que mandar a decir, ¿verdad?, el profeta, que Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Sus habitantes igual iban a ser destruidos, y eso es lo que habla Jeremías. De antemano el Eterno, conociendo al pueblo, le dice: no te van a oír, y no le oyeron, ¿verdad? No escucharon, y de verdad, la ira del Eterno, mire, el Eterno es amor. Nosotros sabemos que Él es amor, pero también tiene otro extremo, ¿verdad? Tiene otro extremo, que la misma palabra nos lo dice, que así como Él es amor, también es fuego consumidor. Sí, claro, es lento para leer, grande en misericordia, ¿verdad? Como no lo hay, pero también, ¿verdad? Cuando la cosa llega al tope, es decir, no hay vuelta atrás. Lo que sucedió con el arca de Noé, la puerta se cerró, el único que la podía abrir era él, y la puerta no se abrió, así, no se abrió. Yo creo que quizás nosotros, quizás no, si él lo hubiera cerrado, que si él hubiera tenido ahí, ¿verdad?, la llave para poder abrirla, yo creo que él hubiera metido al ver principalmente niños y gente, pues, quizás hubiera metido pero, o sea, esto, ¿por qué? Porque para que aprendamos a temer al Eterno, para primeramente amarle, porque no podemos vivir pensando en un Elohim, es decir, porque el Eterno no es así, ¿verdad? Es decir, si haces esto y si no haces esto, te mato, ¿no? O sea, no podemos vivir con un Elohim que nos está amenazando, porque el Eterno no nos amenaza, Él nos dice, Él nos enseña, Él nos guía. O sea, él nos dice: aquí está el camino por donde deben de ir, pero miren, hijos, por favor, aquí está la lámpara, tómenla, porque hay obstáculos, hay hoyos, hay agujeros. Es decir, que cuando el castigo, es decir, cuando viene el momento de la situación donde viene el castigo, prácticamente ese castigo no es algo de que se hizo porque el Eterno él amenaza y él, no, sino que es como decirle, es como que, ejemplo, se le dijera a alguien: hermano, en ese lugar ahí, ¿verdad? Cuando baje, ¿verdad? Vaya, agárrese del pasamanos, porque ahí está liso, ¿verdad? Eh, hermano, agárrese del pasamanos, porque ahí está liso. Hermano, el Eterno repite y repite y repite, no repite un montón de veces. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona a la que le está diciendo agárrese del pasamanos, cuando pase ahí, viene y no se agarra del pasamanos, porque simplemente no quiere hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Imagínense, si es una gran bajada, que va a quedar un gran barranco, se va y se malmata todo. ¿Y quién tuvo la culpa? El Eterno, ¿eh? Él tuvo la culpa porque lo castigó. Ese es el resultado de la desobediencia. ¿Sí? Ese es el resultado de la desobediencia. El Eterno realmente lo que hace es, siendo Él todo amor, nos aconseja, nos insta a tiempo, dice la palabra, y fuera de tiempo, Él siempre nos vive aconsejando, nos vive enseñando, nos vive diciendo: esto es así, esto no lo haga, esto hágalo. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay consecuencias. ¿Sí? Así se llama una parashá, ¿verdad? Todavía no la hemos visto. Consecuencias. Ok. ¿Cómo se dice consecuencias en hebreo? ¿Nadie se acuerda? Ahí está. Ekem. Hay que aprenderse las parashá y su significado, ¿verdad? Ekem. Consecuencias. Entonces, sucede de que después de tanto advertir, vuelvo a decir, ¿verdad? Porque alguien puede ver al Eterno como: no, es que Él castiga, no, realmente
Es decir, las cosas vienen como consecuencias. Hay pruebas, claro, hay momentos de prueba que obviamente cuando él quiere probarnos, pero también hay consecuencias de nuestros actos y también hay castigos de parte de él, ¿verdad? Pero, pero, ¿cómo decir? En este caso, pues, las consecuencias vinieron a ser tan, de verdad, decir que la ciudad de Jerusalén fue sitiada, ¿verdad? Saben que es ser sitiado, yo creo que todos las pasadas dijimos que era ser sitiado en la ciudad. ¿Saben aquí por parte de las mujeres que es que se sitien una ciudad? ¿Alguien sabe aquí por parte de las mujeres que es sitiar una ciudad? ¿Sí? ¿Qué es, hermana Moreno? Exacto, eso es, ¿verdad? Un ejército rodee la ciudad y no deje entrar ni salir a nadie ni a nada. Es decir, ahí no entra nadie, no sale nadie, no entra alimento, no sale alimento, nada. Sobreviven con lo que tienen y pues solamente yo recuerdo que hubo un tiempo acá, tal vez se acuerda, de que no estaban dejando entrar los de Guatemala ni de Honduras, no estaban pasando, ustedes ya saben por qué. ¿Y qué comenzó a pasar? La escasez. ¿Verdad? Porque aquí se consumen muchas cosas que no se producen en este país. Entonces, y empezó a encarecerse y otra cosa no se hallaba, no se hallaba. Yo recuerdo que en cierto momento salí a buscar brócoli. Queríamos comer brócoli, no encontré ningún brócoli por ningún lado. Así. Las papas, que también es otro producto que se consume mucho, ¿verdad? Algunos tenían algunos, pero en unos precios elevadísimos, ¿verdad? Con solo unos cuantos, yo creo que unas 2 semanas, no recuerdo, que estaban parados en la frontera, no podían entrar. Imagínense que eso fuera así durante mucho, mucho tiempo, un año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos agua para tomar agua y el agua también, ¿verdad? Y que se corte el agua, porque el agua es un líquido vital, ¿verdad? Es fácil creer decir, no, no hay problema si se va el agua, vamos arriba y vamos allá al agua de Palma y vamos a la... Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa sencilla ir a esos lugares? Y para sí, no, si yo solo agarro el vehículo, ¿verdad? Ajá, sí, pero tampoco ya no va a entrar tampoco el petróleo, así que ya no quedarse en gasolina, pues tiene que ir a pie hasta el lago de Iguapán, y ya la cosa se vuelve primero complicada. Pues solamente que tengamos que cargar el agua a cualquier parte, ya uno ya siente que tiene, o alguna vez nunca se ha quedado sin agua en la casa. Pues solo que usted abre el chorro, no está cayendo el agua, ya se aflige. Está cayendo el agua. Y la pila está llena, pero ya no afligimos, no está cayendo el agua. El agua se bastante, ¿verdad? Y ya cuando viene, tal vez a las 3 o 4 horas, ya nos entramos que hay el agua. Ya. Estoy hablando de estas cosas, porque estas cosas siempre, en el caso de la luz, pues sí, es cierto, la necesitamos, pero antes no había luz eléctrica. En el caso del agua, los alimentos, y cosas que sí, pues, es decir, si no, pues, hablando físicamente, pues, morimos. Entonces, así sitiaron Jerusalén, ¿verdad? Hasta que se rendían, ¿verdad? Es decir, ya no tenemos que comer, ¿verdad? Y lo que hacían para no rendirse, y lo tenemos, de hecho, usted lo ha leído, cuando usted ha leído eso es porque estamos hablando de un sitio, comámonos a nuestro hijo. Así, había dos mujeres que dijeron, hay que comernos a nuestros hijos. Te digo, ¿hasta dónde llegaba la dureza del corazón del pueblo? En lugar de decir, miren, hijo, yo me voy a morir y ustedes coman, ¿verdad? Pero no, matemos a los hijos y comamos. Y se alimentaron a uno y la otra no quiso y, o sea, qué terrible, ¿eh? O sea, pero vemos el corazón del pueblo y hasta dónde llegaban, o sea, aún estando siendo sitiados, pero no se volvían eternos, aún estando siendo sitiados. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, cuando se habla de la ira del Eterno,
Dice todavía en el tiempo de la ira, después de la venida del Mesías, el sol calentó 7 veces y murieron como 7.000 hombres. Menciona ahí. Dice que mapa y un montón de cosas. Y dice ahí, y los demás hombres no se arrepintieron. Y uno dice, híjole, entonces, el mismo corazoncito de Faraón, duros, y muchos de nosotros somos así. Fíjense que el hecho de haber, digamos, después de eso, pues obviamente después del sitio, hay un momento donde las barreras, donde las murallas son derribadas, ¿verdad? Porque así pasa, ¿verdad? Las murallas son derribadas, se entra y, ¿ok? Si se rendían, no crean de que tampoco nos rendimos, ¿verdad? Ah, también se rindieron, también vengan, pasen, aquí les vamos a dar comida. No, o sea, ellos sabían que aunque se rindieran, siempre los iban a matar. Así era, porque eran naciones crueles. Entonces, entraron a las murallas, y después de entrar a las murallas, ¿qué creen que hacían? ¿Qué creen que hacían? Matar, matar. Pues, vamos a decir, se traían algunos, ¿verdad? Se traían algunos, mataban a muchos, a los que eran de la realeza, como el caso de Daniel, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, pues eran colocados en los gobiernos para ocupar lugares importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les eran útiles. Porque en el caso de Daniel y los demás, pues, les eran útiles porque eran personas, es decir, estudiadas, por decirlo así, conocían otros idiomas, escribían, y eran de beneficio para los gobiernos, pero mataban a muchos. Es decir, que estamos hablando, por ejemplo, solamente en la destrucción del segundo templo, se dice que aproximadamente murieron 1.000.000 de judíos. 1.000.000 es bastante, ¿verdad que es bastante? 1.000.000, estamos hablando, y eso que no se menciona cuántos la primera vez, porque todos estos sucesos se han dado en las mismas ocasiones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la primera del 17 de Andrés IV, que es justamente el momento en el cual Moisés quiebra las tablas de la parada. Y la segunda, que es el 9 de Ar, que es cuando los espías llegan y dan la noticia al pueblo, la mala noticia, y el pueblo llora toda aquella noche, ¿verdad? Y eso al Eterno le causó disgusto. Entonces, sucede de que cuando llegamos siempre a ese periodo del tiempo, es cuando más tenemos que acercarnos al Eterno. Por eso es que se deja de hacer algunas cosas, se deja por ejemplo, no se sale, no se comen comidas aún así tan buenas. Hay ciertas cosas de las que en ese periodo que acabamos de pasar no se hace. Algunos de nosotros, pues como no sabemos, algunos no sabemos, otros que eso, principalmente eso es, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer, qué no se debe de hacer? ¿O será que eso es pura tradición? ¿Será que eso es verdad? Eso ya no aplica para nosotros. Yo les voy a contar algo. La otra vez lo mencioné, a ustedes creo que no se lo dije, pero hoy que estaba dando el libro de Apocalipsis, después de terminar, terminamos, yo mencionaba de que antes, estoy hablando antes todavía del año 2000, todavía no habíamos entrado a conocer las raíces hebreas, a conocer todo este tesoro. Cuando se llegaban los meses de junio y julio, yo siempre sentía una opresión, algo raro, no les puedo explicar, pero yo llegué a pensar en junio y julio no me gusta, pero a veces no me gustaba julio y a veces no me gustaba julio, pero no le decía a nadie. Eso es personal mío.
junio y julio. Pero no sabía si era junio o si era julio, porque algunas veces lo sentí en junio y otras veces en julio, se lo dije la otra vez a vecina. Cuando, ¿cómo se llama? Después que entramos a conocer estas cosas, ahora sé la razón. Y esto me pasó a mí. Esto es algo que no se los... Algunas veces uno cuenta lo que otros cuentan. En este caso, de lo que estoy diciendo, yo por experiencia propia no se lo había, ni a mi esposa le había dicho que yo lo mantenía así, solo para mí, porque no quería tampoco, pues sí, que alguien se fuera como decía yo, quizás es cosa mía, estoy haciendo supersticioso, decía yo, no me quiero quitar de eso, no. Pero aunque yo lo borraba, realmente eso no se borró. Y dándome cuenta después de que justamente siempre es en estas fechas que caen esas 3 semanas, esas 3 semanas, que llevan por nombre, ¿quién se acuerda cómo se llaman estas 3 semanas? ¿Y qué significa? ¿Cómo se llaman estas 3 semanas y qué significado tienen? Ya van a ver por qué razón estamos hablando de ello y por qué a nosotros nos debe de interesar. Porque algunas veces somos así como, ¿verdad? Un poco incrédulos. ¿Será esa secuencia judía? ¿Verdad? No, ya van a ver qué importante es esto y en estas cosas, pues a mí me gusta ser muy cuidadoso también. ¿Alguien sabe cómo se le llama ese periodo de las 3 semanas? ¿Y qué significa? Es la pregunta. Bueno, los hermanos acá, si alguien quiere también participar, pues también pueden mencionar cómo se llaman estos días que acabamos de pasar y qué significa para todos. Y mientras no me contesten, pues seguimos. Ajá, han caído los apuntes, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo? No, no, casi. Acuérdense, sí, ya vamos a llegar ahí. Estamos hablando primero de las 3 semanas. Las 3 semanas. Lo que pasa es que del 9 de Av al 1 de Tisri hay otro nombre. Ese nombre es el que ya vamos a ver, la hermana ya lo mencionó. Es otro periodo. Ahorita ya iniciamos otro periodo, que es de Tisha B'Av a Yom Teruah, que son 7 semanas, 7 Shabbat, más bien dicho. No son 7 semanas en sí, porque aquí son 7 Shabbatot, porque hay 7 Shabbat de aquí hasta llegar a Yom Teruah, desde el 9 de Av. Y la conexión que hay es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Les digo porque llevamos nosotros el ciclo de la Parashá. ¿Qué más llevamos? ¿En qué se estudia la clave? ¿La qué? La Haftarah. Y tiene que ver mucho con la Haftarah, lo que vamos a hablar. Al tiempo de las 3 semanas, fíjense bien, de las 3 semanas que acabamos de concluir el 9 de año, se le llaman, oiga, se apunte, porque yo creo que es bueno apuntar, porque si no, les digo, en la tarde, si alguien que apuntó les pregunta a los que no apuntaron, vamos a estar así, ¿cómo que vino? ¿Cómo que vino? Ya, hoy mismo, se nos olvidó, no digamos el otro Shabbat, y no digamos de que a un año, ¿ya? Se le llama Ben Hametzarim. Bienvenidos los hermanos. Ben Hametzarim, que significa un periodo de angustia, un periodo de introspección, un periodo de reflexión. Fíjense bien. Y Ben Hametzarim, así. Ahora, hoy, por ejemplo, tenemos este Shabbat, por ejemplo, lleva un nombre. Este Shabbat tiene un nombre. ¿Cómo se llama este Shabbat? Ahí lo puse ahí rápido, ¿verdad? Y usted ahí, si alguien leyó, pues, ¿alguien sabe cómo se le llama este Shabbat?
Muy rápido lo puse, ¿verdad? Este Shabbat tiene un nombre, que es el Shabbat que sigue a Tisha B'Av. ¿Cómo? ¿Más? ¿No? ¿Shema? No, no, no. Se lo voy a decir, lo voy a poner ahí. Shabbat Nahanu. Así se llama este Shabbat. Shabbat Nahanu. ¿Ya? Más tarde, alguien que apunte, pues yo no voy a estar ahí por la tarde, pero alguien apunte, le van a preguntar ahí, ¿verdad? Y le van a dar una hora que responda cómo se llama este Shabbat. Yo les aseguro que si no apuntamos, ya se nos olvidó hoy mismo, ya hoy, después de que tenemos que para allá, ¿y cómo que llamaba el Shabbat que diga? No sé cómo que dijo el Shabbat, Shabbat no sé qué, ya se nos olvidó, ya se nos olvidó. ¿Qué significa esa frase? Shabbat Nahanú significa el Shabbat de consuelo. Fíjense bien, el Shabbat de consuelo. Por esto, ¿verdad? De hecho, pues, Roy acá mencionaba, estudiaron la Haftarah, decía, ¿verdad? O no, digo así. ¿Quién estudió la Haftarah de las mujeres? ¿Quién me dice dónde está la Haftarah del día de hoy? Isaías 41. Y sin leer, ¿cómo comienza Isaías 41? Consolaos, consolaos. ¿Sí? Ahí está la frase de cómo se llama este Shabbat. Nahanut, Nahanut. Consolaos, consolaos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Shabbat en el cual se comienza 7 Shabbat. No son 7 semanas, no son 7 semanas, así como en el caso de la fiesta de la semana, no es así, sino que hoy es similar como los 7 Shabbatot. Hay 7 Shabbat. Y de hecho, de aquí hasta llegar a Yom Teruah, hay 7 Shabbat, donde se estudian 7 Parashot, y obviamente hay 7 Haftarot. Es decir, hay 7 Haftarot y 7 Parashot, ¿verdad? De hecho, aquí las tengo. Eh, aquí sí vamos, ¿verdad? A esta palabra, la que decía nuestra madre Buena Morena. Estas 7 Haftarot que se leen de aquí hasta antes de Yom Teruah son llamadas Sheba Lehamatá. Así, Sheba Lehamatá. Así, ¿verdad? ¿Qué significa las 7 Haftarot o las 7 semanas de consuelo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque y hay otra cosa también, ¿verdad? Y por eso les digo yo de que todo esto que estamos haciendo, lo que hacemos, el ciclo de las Parashot, cuando venimos estudiando Bereshit, ¿verdad? Y estudiamos la parte de la Haftarah, encontramos, por ejemplo, tal vez se acuerdan, una parashá donde dice, en el español dice, y se acercó. ¿Se acuerdan de esa parashá? Y se acercó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hebreo y se acercó? Mi, ¿la gente se acuerda? Nadie se acuerda cómo se llama esa parashá. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice? Y se acercó. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi, camonja, nadie. Ya le estoy dando la pista. ¿Cómo? Se me algo de ver que se me acuerda. No, es esa para allá, no, y no va a decir, esa para allá, ¿quién se acerca a quién? ¿Quién se acerca a quién? ¿Cómo?
No, no. Judá se acerca a Yosef. Judá se acerca a Yosef. ¿Y cuál es la haftará de esta parashá? ¿Cómo se llama la parashá? ¿Cómo? Ah, ya lo dijeron. Miketz. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿a dónde se encuentra la haftará de la parashá Miketz? ¿Dónde? No te voy. Ezequiel 37. Ezequiel 37. ¿Y qué habla Ezequiel 37, 10, 15 en adelante? ¿Y de qué habla ahí? De la unión de los dos palos, de Judá y Efraín. ¿Ustedes creen que eso es un invento colocar esa haftará ahí? No, eso es un invento. Eso es algo revelado de la Biblia. Después viene otra parasha. ¿Cómo se llama la otra parasha? Vaya, no. Ahorita les puede. Ya entenderán. El día estuvimos aprendiendo. Para allá, ¿saben? Yo llegué hasta como, pero hay que repetirlas, porque casi que llegué casi solo de Barín me faltaba, pero ya no lo llevo a su nombre, porque no las he repetido. Hay que repetirlas, sí, y de verdad que se aprenden rápido, pero hay que repetirlas constantemente. Si no, la deja uno de repetir y ya no. ¿Y qué? M de mamá. Después viene, vamos a ver, quiero ayudarme acá. La haftará, no, la haftará no tiene nombre, sino que solo la haftará a la parashá, pero está en Ezequiel 37, 10. Creo que es 15 o 16, que es donde comienza a hablar de los dos, de los dos palos. Pero, hay algo. Alguna aclaración, no es mi crianza. Es Baigash. Baigash. Después de la parashá Baigash, viene la parashá Vayahi. Pero hay una cosa acá antes de la parashá, creo que es la parashá Miketz. Esto, que por esto que me acordaba, y aquí fue donde me confundí, que la parashá Miketz significa al final, fíjense bien cómo va la cosa, significa al final. ¿Y por qué se llama así al final? ¿Y de qué habla la parashá? Habla de los sueños que tiene Faraón y que finalizaron 2 años. Es decir, ya había estado Yosef 10 años y luego pues finalizaron los otros 2 años y estamos hablando ahí de que en ese tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Mandar a sacar a Yosef y lo visten de lino, ¿verdad? Y Yosef, pues a Yosef se le da la autoridad y se le da, pues, ¿cómo decir? Prácticamente es vestido como el rey de Egipto, virrey de Egipto. Al final, ¿y qué va a pasar con el Mesías al final? Él es nuestro rey, pero de una forma, ¿cómo se puede decir? De una forma, hay una palabra que se me ha ido. Cuando él deje de ser, porque digamos, hoy por hoy, el Mesías es nuestro joven Hackathon, hoy por hoy. Pero
va a venir un momento donde Él ya no va a ser nuestro buen cargador, sino que va a ser, o sea, entra a la otra etapa. Cuando Él venga, no va a venir como buen cargador, como sumo sacerdote, va a venir como que, como rey, es exactamente, como rey. Entonces, de hecho, pues hay otras captaras, ¿verdad? Que tienen un significado muy bonito y que van juntamente de la mano con eventos, ¿verdad? Con cosas que se dan en la Torah. Entonces, por ejemplo, acá tenemos aquí son 7, fíjense bien, comenzando de hoy es la paracha para Canaán. La paracha que viene se llama Kev, la que viene después se llama Shoftim, la que viene se llama Kitetse, y la que viene se llama Kitabó, y la última se llama Nitzavim. Haná, Kev, Shoftim, Kitetse, Kitabó y Nitzavim. ¿Cuántas parachot hay? 7. ¿Ya las contó? Ahí está. Haná, Kev, Re, Shoftim, Kitetse, Kitabó y Nitzavim. Son 7. Re la había dejado. Son 7. Y en estas 7, fíjense bien, en estas 7 parashot que vamos a tener las haftarot de consuelo, o sea, es decir, después de las cosas que han tenido mal, de hecho los profetas hablan tanto acerca del castigo de Israel, pero también hablan de que, ¿cuándo es que viene el consuelo? Cuando el castigo se acabó el castigo. De hecho hay una alabanza, creo que esa alabanza es de Paul Wilbur, no me recuerdo, pero la canta René González. ¿Cómo se llama? Es la alabanza, es una de las más alegres. ¿Te acuerdas? Estaba poniendo en inglés la voz de júbilo. Hay gran voz de júbilo y de salvación de los frutos de Hashem. Hay una parte ahí donde dice, pues Hashem quitó su castigo, su enemigo yo, rey de Israel, Adonai. Hashem quitó su castigo, es decir, se acabó el castigo y ahora viene ¿qué? El consuelo. ¿Qué significa? ¿Cómo se le llama al Ruach HaKodesh? El consolador. El consolador. El Mesías, cuando él se fue, dijo, no se vaya de Jerusalén. Se fue exactamente 10 días antes de que se celebrara la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque vendrá el consolador. ¿Sí? Vendrá el consolador. ¿Y para qué sirve el consolador? De hecho, también ahí aparece la palabra que la otra vez les mencionaba. El apóstol Pablo dice que tenemos las arras del Espíritu. Tenemos las arras. Tenemos la garantía. Tenemos el anillo de compromiso. ¿Verdad? ¿Y qué creen que es eso? Es el consuelo. Pues sí, el consuelo de que un día el Mesías va a venir y se va a casar con la boda del Cordero. O sea, eso es decir, todo se forma simbólica. Yo creo que eso ya no hay necesidad de decirlo, ¿verdad? Porque de otra forma, si nos ponemos a verlo de una forma literal, ya no entenderíamos nada. ¿Por qué? Porque yo soy el hermano del Mesías. Él dice que es el primero de muchos hermanos. ¿Sí o no? Entonces él es mi hermano. Pero también él es el prometido. Entonces no venga ya a casarse con el hermano.
Y no solo eso, sino que también es llamado el Padre Eterno. Entonces ya no, o sea, si lo vemos desde un punto de vista literal, ya no se entiende nada, ¿verdad? Por eso es que tampoco se logra. Bueno, ¿cómo es eso? Sí que decía alguien en cierta oportunidad. ¿Y cómo es eso que el hijo se va a pasar con Israel? Y que no es el padre el que se casó allá en ¿cómo se llama? En Monte Sinaí. Y entonces, ¿en qué calidad va a quedar el padre si el hijo se casa? Esas cosas o sea, es decir, nos perdemos si lo vemos de una forma literal. Cuando hablamos de la boda del Cordero y cuando hablamos de todo eso, son formas, son maneras, hasta cierto punto, antropomorfismo se le llama, forma de que nosotros podamos entender de que va a ser algo, un deleite que no se va a comparar con ningún deleite de los de la tierra, porque el Eterno ha dejado deleites, ¿sí o no? ¿O no ha dejado deleites? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Por ejemplo, este día. ¿Es un deleite? Un deleite. De hecho, también, pues, si usted viene con su familia, usted se va a la playa un día, ¿qué es eso? No, no podemos ir a la playa. Sí, podemos ir. Podemos ir, claro que sí. Disfrutamos de la creación de la tecnología. O sea, lo que pasa es que el ser humano, es decir, arruina las cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se va a la playa, pero ya no se va a disfrutar, sino que se va a hacer otra cosa. ¿Sí? Los mismos, nuestros órganos, todo lo que tenemos, la relación que hay entre parejas, todo eso es santo cuando se hace como el Eterno lo dice. Pero cuando ya el ser humano viene y lo saca de su contexto y empieza a hacer las mismas cosas, pero de forma con adulterio, con fornicación, ahí viene el problema. No porque en realidad, no, les digo, como dice el Salmo 103, hasta este momento nos ha tomado de tus misericordias que no merecemos. Ahora, estas parashot, fíjense bien, Pat Hanan, Eker, Re, Shoftim, Kitetse, Kitabo, Nitzavim. Lo que significa es, y supliqué, es la de hoy. Bet Hanan, y supliqué. Eker significa consecuencias. Re, observa. Shoftim, jueces. Kitabó, cuando llegues. Kitetze, me faltó, cuando salgas. Kitabó, cuando llegues. Nitzavim, estáis en pie. Que es justamente la última para allá, antes de, exactamente, antes de Yom Teruah. Todos vosotros sois estáis en pie, ¿verdad? Ya para ese momento, ya estamos por cerca ya ¿cómo se llama? De finalizar las sefilot, las oraciones que se hacen al comienzo del mes de Lul. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando a un periodo en el cual se emite un juicio. Yom Teruah es un tiempo donde se emite un juicio, es decir, como dos cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero como hay eventos que tienen que suceder antes que el Mesías venga, va a haber un momento donde no va a ser, es decir, una cosa así de que como todos los años un juicio se emita, sino que el Mesías va a venir en ese día. Ese día se va a tocar el shofar y el Mesías vendrá en el cielo, en las nubes, como está escrito, como está profetizado. Y todo ojo le verá. ¿Sí o no? Y todos le vamos a ver. Todos buenos y malos, injustos e injustos. Unos para vida eterna y otros para la cosa que nadie quisiera, que el Eterno mismo quisiera. Pero así es.
Entonces, yo de acá, de las parashot, fíjense bien, acá ustedes, bueno, de hecho yo armé una frase con las 7 parashot que faltan, y es así. Y supliqué por causa de las consecuencias, el Eterno me dijo, observa a los jueces, observa, los jueces actuarán con misericordia. Cuando salgas, yo estaré contigo y haré que regreses. Cuando llegues, por eso estarás en pie y vivirás para siempre. ¿Y por qué saqué todo esto? Porque hay una cosa que se va mencionando, porque todas las partes de los profetas que se van a estudiar a partir de hoy, todas. De hecho, ustedes saben que la Haftará puede ser Primera de Reyes, puede ser Jueces, puede ser Jeremías, puede ser Oseas, ¿sí? ¿O no? Sí. Pero todas las 7 Haftarot de aquí para allá, todas son del libro de Isaías. Echa sobre la bolsa. Todas son del libro de Isaías. Todas. Las 7. En este periodo de tiempo, ¿cómo se llama este periodo de tiempo? Vaya, ese es el Shabbat. Pero ¿cómo se llama este periodo de tiempo donde vamos a tener el sol Haftará basado solo en el libro de Isaías? En hebreo, no puedo ni me alcanza la mano. Sheva Lejamatar, ¿sí? Sheva Lejamatar. El consuelo. Es decir, hay un tiempo de preparación. Imagínense desde cuándo, ¿verdad? Por si nos habían dicho, es que a partir del 1 de lunes, que no, desde ya, ¿verdad? Porque es que debemos, ¿verdad? Desde ya, y no hemos llegado al último día, desde ya. Bueno, y que todo el tiempo vamos a pasar, sí, todo el tiempo, es tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, podemos decir realmente, no, pero es que el Mesías no va a venir porque faltan profecías, así que, ¿quién le garantiza cuándo hasta cuándo? ¿Quién le garantiza que quién le garantiza la otra cosa? No, que el Mesías falta un montón, así que, ¿y cómo vamos a saber nosotros cuándo? Sí, bueno, sería magnífico, como les digo, no debemos de tener esperanza de estar vivos cuando el 20 no ven muerte. Pero eso solo le corresponde al Eterno, ¿verdad? Nadie tiene un día garantizado, ni el día de mañana. Bueno, ni siquiera dentro de 10 minutos. Nada, solo el hoy es nuestro y nada, el hoy es ahorita, en este momento, en este minuto. El otro minuto ya no es mío, y el otro, y el día de mañana, y el que comienza, y el otro año. No se sabe. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Por eso es que se habla así, si viniese el Mesías. ¿Por qué? Porque el día que, si el Eterno pues así lo quiere, lo tenemos al pueblo de la tierra, no crean que vamos a estar ahí nunca, que se apura, ¿no? Así como cuando nosotros nos dormimos en la noche, ¿qué pasa cuando de repente nos quedamos dormidos, ¿verdad? Estamos pensando, cerramos los ojos, de repente, ¡ring! 6, o las 5, o las 3, no sé qué les pone el despertador, ¿verdad? ¿Y qué? Bien larga que la noche. De hecho, alguien acá, si quiere sentir corta la para allá, ¿sabe qué puede hacer? No lo haga porque está lo que están viendo. Duermes para allá. Solo hágale así de Beirut, amén, lo va a despertar. Porque aquí no se viene a dormir. Se duerma. No, hermano, pero también por sueños habla el Eterno, así ahí dice. Sí, pero hay dos cosas. Hay dos cosas.
Uno, aquí no estamos en el tiempo que el Eterno va a dar por sueños. Y la otra cosa, pues, usted y yo, pues, ya no estamos. ¿Cómo dice la Biblia acerca de los sueños y las visiones? ¿Quién soñará el sueño? De las visiones. ¿Quiénes de las visiones? ¿Y quiénes van a soñar sueños? Los ancianos. Ah, pues los ancianos pueden soñar. Vaya, de 100 en adelante, dice el hermano. De 100 en adelante tienen el derecho de todo. Ay, no. Ya, de 100 en adelante sí, ya. Por eso me gusta quizás aquella alabanza que dice, cuando el Eterno quisiera volver la cautividad de Sion, seremos como dice, que nos gusta dormir, ¿eh? Vale, estas son las, les voy a mencionar las, cómo comienzan las Haftarot, la de hoy, la de otro Shabbat y la de todos estos Shabbat hasta llegar hasta antes de Yom Kippur. La primera, la de hoy, comienza consolado, de hecho lo dice dos veces, consolados, consolados, pueblo mío. La siguiente dice, pero Sión dijo del Eterno, el Eterno se olvidó de mí. Así. La número 3 dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí yo te cimentaré con tus piedras, sobre el carbunclo y sobre los zafiros te fundaré. La 4 dice, yo soy vuestro consolador. La 5 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción de júbilo, la que nunca estuvo de parto. La número 6 dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. La 7 dice, en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mí, Elohim, porque me vistió con vestidura de salvación y me rodeó del manto de la justicia. Estas son las Haftará, la de Haná, Isaías 41. Acabo de leer los principios nada más. La de Ker es Isaías 49:14. La de Re es Isaías 54:11. La de Shoftim es Isaías 51:12. La de Kitetse es Isaías 54:1. La de Kitabó es Isaías 61. Y la de Sabine es Isaías 61:10. Se las digo, ¿verdad? Y le acabo de mencionar un pedacito de cada uno, que yo aquí he puesto todo, ¿verdad? Pero, o sea, todas están en Isaías y todas son palabras de consuelo, todas son palabras de esperanza, todas. De hecho, una de las cosas muy bonitas, fíjense cómo comienza, y aquí vamos, aquí se entienden un montón de cosas que uno dice, ¿y esto por qué? Ustedes se recuerdan que el libro de Malaquías nos dice que antes que venga el Mesías, ¿vendrá quién? Malaquías nos dice que antes que venga el Mesías, vendrá el hermano, que es el hermano cierto, pero ahorita le estoy hablando en base a Malaquías. Hay una profecía que antes que venga el Mesías, vendrá. ¿Quién vendrá? Shiloh es el Mesías. Shiloh es una referencia al Mesías en Génesis 49. Así que Shiloh es el Mesías. No podemos decir que antes que venga el Mesías, vendrá el Mesías. Antes que venga el Mesías, vendrá
Malaquías, capítulo 4. Se lo dejo, pues. Busquen ahí. Ajá. Ya le dijo mi hermano. ¿Qué pasaje es? ¿Malaquías qué? ¿Ok? Malaquías 4:5 dice, mira, antes que venga, ¿quién dice? ¿Cómo es él? Ok. Antes que venga el Mesías, va a venir Elías. ¿Y quién va a ser Elías? Dice ahí, va a convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. En el tiempo de nuestro Santo Maestro, se habló de alguien que de hecho Yeshua lo dijo. Él dijo esto, él dijo, os digo que Elías ya vino. Digo no. Dice ahí mismo que se refería a Yohanan Hammadi, conocido como Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista se aparece, ¿qué dice Juan el Bautista? ¿Qué referencias tenemos en las escrituras y los profetas acerca de él? ¿Qué referencias tenemos en los profetas de Juan el Bautista? Hay preguntas, preguntas. ¿Qué dicen los profetas acerca de Juan? Hermanos, si ustedes quieren, alguien puede hablar también. ¿Qué dicen los profetas acerca de Juan? Ah, ahí está. Voz que clama en el desierto. ¿A qué venía Juan? A preparar el camino del Señor, es decir, del Mesías. Es una voz que clama en el desierto. Ahora, vamos a leer, es decir, los primeros pasajes de la Haftará del día de hoy. Y dijimos que estaba en dónde? Isaías 41. Vamos a ver cómo dice. Vean qué bonito. Cómo nos habla en la escritura, creo que es, no me recuerdo si es Pablo o es que se dirige al Eterno y dice, el Elohim de toda consolación. ¿De acuerdo? ¿Quién es el Elohim de toda consolación? Shem. Está escrito. Dice así, 41 de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Vean qué maravilla. Quiero entender un poquito. No voy a ahí cuando den las abstractas. Para hablar más de las abstractas. Pero qué increíble decir su tiempo se cumplió. Es decir, como decíamos, hubo un tiempo de castigo, pero dice el Eterno, no estaré airado para siempre, ni para siempre será mi enojo. Y es donde el Eterno dice, ¿y cómo? Sí, es cierto, por un momento, te olvidaré, parte de la Haftarot de la que se va a estudiar. Por un momento, eso está en el Salmo, perdón. Por un momento, dice, te olvidé. Creo que en Isaías, si no me equivoco, la parte que está en los Salmos, es cuando dice Jerusalén, Jerusalén, cuando habla y dice, en
en mis manos te tengo, en mis manos está esculpida. ¿Cómo poder olvidarte Jerusalén? Eh, si tú eres para mí, se mencionan las palabras preferente asunto de mi enemigo. Hasta hay una alabanza que dice así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Hay una alabanza hebrea. Hay una alabanza que está basada en esa. ¿Alguien se acuerda cuál es? De hecho, se canta de forma alegre y también se canta de forma así pasiva. ¿No se acuerda alguien? ¿O cómo es? Tú, Eunice, ¿no te acuerdas de esa alabanza que habla de eso? De que justamente pues dice esos pasajes. ¿Cómo he de olvidarte, oh Jerusalén? ¿Cómo me olvidaré de ti? En mis manos lo tengo esculpido. Jerusalén como preferente asunto de la enemiga. O sea, de hecho, como les digo, no recuerdo en sí la cita bíblica, pero se habla acerca de Jerusalén, que dice el Eterno, por un breve momento escondí mi rostro de ti. Tal vez se acuerdan. Pero te recurriré con grandes misericordias. Solo que ese breve momento para el Eterno, como pues, sí, un día como 1000 años y 1000 años como un día, ese breve momento ha durado un montón para nosotros. ¿Cómo poder olvidar? Eso está en los Salmos. Eso, de hecho, lo dijo David, si lo dijo. Por ahí yo te digo que hay una alabanza muy bonita que ahorita se me va, pues, como la alabanza. Medio me acuerdo así el tono. Ya se indicaron un poco, ¿no? La, 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 hay una que se canta así suavecito y pues esa alabanza dice el pasaje de los Salmos. Si me olvidar de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue en mi paladar. Si olvidar de Jerusalén como presunto, como cosa de mi alegría. Ya me acuerdo un poco mejor el texto. Entonces, si ustedes ven acá lo que dice, lo que sigue diciendo, hablar al corazón de Jerusalén y decirle, estamos en 40, serían 41, 42, a voces que su tiempo ya ha cumplido. En un momento ya, recuerdo que Daniel, orando al Eterno en el capítulo 9, sabiendo de que pues, la estancia, en este caso del Reino del Sur, iba a ser durante 70 años. Había leído porque Jeremías lo había dicho, de 70 años. Y él decía, el tiempo ya ha cumplido, pero estamos en cautividad y Jerusalén es el propio de todos los pueblos, ¿verdad? Y todo esto ha sucedido porque no hemos entendido tu verdad y no hemos implorado el favor del Eterno. Es decir, no hay arrepentimiento aún, ¿verdad? Entonces ahí ya en la historia tenemos que hablar de Ageo, aparece Ageo el profeta, después viene Nehemías, el copero del rey, se levanta y se va con una comitiva, y bueno, ahí está toda la historia del libro de Nehemías, cómo en tiempos de angustia comienzan a levantar las murallas, el templo, y bueno, ahí vuelve otra vez, ¿cómo se llama? En medio de angustia, cuando dice que estaban con la espada y con una mano, es decir, así construyendo, y con la otra aquí, ¿verdad? Con la espada, porque los que estaban aquí, ¿verdad? Alrededor, estaban pero con ganas de destruirles. El Eterno no lo permitió. También llevaba cartas, inclusive de parte del rey Nehemías, para que nosotros no les hicieran nada, porque esas cartas nos libraron para que pudieran pasar.
porque también defendían a ese rey. Estoy hablando de, en este caso estoy hablando ¿cómo decir? ¿Cómo es que se llama este rey? Hubieron varios reyes, pero hay uno que es el primero, Ciro, el persa. Después de Ciro viene a Jerjes, después viene a Suero, ¿no? Estamos hablando de, pero sí, es decir, le tenían miedo a ese rey, y pues este rey este rey le enseñaron los mismos hijos de Israel, que Jeremías había hablado de él, y por eso es que este rey se quedó admirado y se complació en dejarlos ir, porque ahí aparecía en Jeremías, decía, Ciro mi ungido. Dicen que este rey en la historia lloró cuando él leyó que el Eterno había hablado de él, y él ayudó al pueblo y les dijo que eran libres. Pero aunque les dijo que eran libres, muchos no quisieron, se quedaron ahí. Se quedaron ahí, por eso es que Daniel hace la oración en Daniel 9, y después viene la exhortación del profeta Ageo, donde les exhorta y le dice, ya son libres, ¿qué les pasa? Aquí no van a prosperar. Si ustedes piensan en ustedes mismos todo el tiempo, no les va a salir bien nada. La casa del Eterno allá está destruida, y ustedes felices cada quien, preocupados a cada quien por lo suyo. Y eso hace que el corazón de ellos pues comiencen a pensar qué hacer. Pues justamente después acá en el verso 2 dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Es decir, ya fue castigado. Le cayó, nos cayó. Luego dice el 3, oigan, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Eterno, enderezar la calzada de la soledad a nuestro Dios. Y aquí es donde nos acordamos de Juan. Pero como el Mesías viene 2 veces, solo uno. ¿Cuántas veces viene el Mesías? 2. Entonces Elías viene 2 también. Y por eso es de que antes que el Mesías viniera, vino Juan. Antes de la llegada del Mesías tenemos que estar preparados. Por eso es que hay un tiempo de preparación en el cual estamos ahorita. Y aquí, y esto no es cuestión de que, bueno, entonces siempre nos preparamos y una vez lleguemos aquí, después volvemos a la meditación. Cada vez nos preparamos, mejorar, y nos quedamos aquí. Y después, ¿qué hacemos? Nos preparamos para mejorar, y nos preparamos para mejorar, y nos preparamos para mejorar, y cada vez, ¿qué pasa? Tenemos que ser mejores. ¿Sí? No es una cosa de que nos preparamos para mejorar, llegamos a Yom Kippur, nos perdonan los pecados y volvemos otra vez a hacer nuestra para llegar a Yom Kippur otra vez. Y así, eso es un juego, no es así. Cada vez, como dice la palabra, tenemos que avanzar. Cada vez tenemos que ser nosotros más parecidos a la luz de la aurora. ¿Qué tiene la luz de la aurora? Que va de aumento en aumento. No va para atrás, ¿verdad? Para adelante. Cada vez tenemos que mejorar. ¿Y qué tengo que mejorar yo? Yo tengo un montón de cosas. Usted vea si usted mismo también, usted misma, vea si qué cosas hay que mejorar. Pero no solamente, pues ya sé qué cosas tengo que mejorar. Algún día, no, debe pensar qué cosas hay que mejorar y echárnoslas a la obra. Y vamos, ¿qué hacemos? A manera de no estar, ¿cómo decir? Todo el tiempo pasivos. Porque al Eterno no le agrada un pueblo pasivo. Estoy hablando del buen sentido de la palabra, ¿no? No estoy hablando de paz. Estoy hablando de pasivo en el sentido de que no hace nada. Al Eterno le agrada un pueblo que esté pendiente. Hay un dicho que dice, haberlo escuchado, creo que sí. A mí me gustan los dichos. Dice, a Dios rogando.
Ah, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el dicho? Es decir, eso, porque hay otros decían que no otra cosa, yo me leí ahí, pero no. Es decir, al eterno rogar, pues nosotros vamos avanzando, vamos. O sea, hacemos lo posible para que él haga lo imposible. No solamente, pues sí, ¿verdad? Que él va a hacer la obra, así que pues vamos a ver cómo, ¿verdad? Se cumple lo que dice el Salmo 146, dice que el Eterno levanta al caído. Ah, bueno, a ver el Salmo 146, a la viuda y al huérfano levanta, y el camino de los impíos trastorna. Me voy a sentar, a ver cómo el Eterno levanta a la viuda, a cómo ayuda a los menesterosos. Quiero ver cómo lo hace, porque dice que lo hace. Sí, pues, nosotros no estamos solamente para ser, soy yo un espectador, ¿eh? Está bien, ¿verdad? Sí, ya vi, es cierto lo que dice el Biblia. Sí, claro que sí, pero nosotros venimos no para ser espectadores. ¿Cómo se le llama el que hace? No el que mira, hacedores, pero también se les llama protagonistas. Protagonista es el que hace y el espectador es el que mira. Entonces, nosotros podemos ser de los espectadores o de los protagonistas. Pero eso sí, ¿verdad? No crean que los espectadores van a recibir premio. No, pues sí que yo vi, sí, pero que no es ver. Sí, pero es que yo vi, pues tampoco solamente oír. No, como no, el mandamiento dice, va, yo oí. No, pues sí, no son los oidores de la Torah los justos ante el Eterno, sino los protagonistas, los hacedores. ¿Sí? Hay una cosa interesante, obviamente la parashá es bien amplia, de hecho pues tengo aquí 15 páginas de comentarios de la parashá, y pues sí, hemos hablado apenas creo que del verso 1, ¿verdad? Apenas del verso 1 que comienza toda la parashá. Ah, hay una cosa, hay una cosa que es bien inquietante, siempre me ha llamado la atención a mí, y creo que yo ya se los he mencionado, y es con referencia a las últimas dos haftarot, oiga bien, a las últimas dos haftarot que a, a estas dos, a la sexta y a la séptima. Hay una cosa ahí bien interesante. Pregunta, ¿alguna vez el Mesías en los escritos apostólicos, alguna vez se le dio la oportunidad de leer algunas haftarah? Pregunta, ¿no? Sí, ¿alguna vez? Sí, levanta la mano quien dice sí. Ok, ¿a dónde? Lo que le dijeron sí, ¿a dónde? Aquí por el lado de las mujeres. ¿A dónde leyó el Mesías? ¿A dónde leyó? No, o sea, ¿en qué parte del libro? El libro de Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías? ¿Qué dijo? El Espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Sí? Vale, ahora, ¿quién me dice cuál haftará es esa? Hoy en día. ¿Cuál haftará? Si el Mesías leyó una haftará, ¿cuál haftará es esa? Esto, cuando yo me di cuenta de esto, de verdad que me estremeció, me estremeció. Wow, digo, qué cosas, qué cosas.
Les voy a decir, la Haftará que el Mesías leyó no se lee actualmente. Bueno, de hecho, por eso le puse las dos días. Ahí están las consultas. Antes de llegar a Perú. Y Tabó tiene como Haftará Isaías 60 del 1 al 22. Y la séptima es Isaías 61:10 al 63:9. ¿Y a dónde está lo que el Mesías leyó? Está entre estas dos parashá, o parashot. Está entre estas dos. ¿Por qué? Porque es, a ver, ¿cuál es el último pasaje de Isaías 60? Que sería la Haftará número 6. ¿Cuál es el, o sea, cuántos pasajes tiene el capítulo? 22, ¿verdad? El 22 se le acabó el 60. Ahora, después obviamente sigue el 61. El Mesías leyó el 61, uy, sí, ¿verdad? Pero ¿a dónde está la 7? La Haftará 7, que es la de Nitzavim, ¿a dónde está ubicada? Exacto. ¿Y qué pasó con la 61? ¿Por qué no se lee hoy día? ¿Por qué se canalizaron tanto cuando el Mesías leyó en aquel tiempo? Porque el Mesías se le dio justamente la Haftará, se le dio el profeta Isaías y el Mesías comenzó a leer, ¿verdad? Isaías 61:1. Yo les digo, estas Haftará se leen. De hecho, la número 10, donde dice Isaías 61:10, ya se pasaron 9 pasajes. Y aún se sigue haciendo así. Y en el tiempo del Mesías también lo era así. Pero él no comenzó en el 61:10, sino que comenzó en el 61:1. Después que el Mesías lee esa escritura y dice la frase, hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos bien contentos, ¿verdad? Se enojaron, se enojaron, se enojaron, al grado casi lo llevan a un PLD. Todo un alboroto aquello. Y es donde el Mesías le dice y les habla, lo oye, o sea, por eso es que les menciona a la viuda de Sarepta, les menciona a Naamán el sirio, como el Eterno, pues, habiendo muchas viudas y muchos leprosos en Israel, pero se fue por otro lado, para darles celos, para ver si así los conquistaba. Pero se enojaron. Qué triste es cuando la verdad se nos ha dicho y en lugar de alegrarnos, nos enojamos. ¿Verdad que es triste? Cuando alguien nos diga algo, que venga y nos diga, hermano, yo quiero decirle algo, y ese algo sea para mí, no se enoje con uno, no se enoje, porque la parte de la humana se va a molestar, que así pasa, porque a nadie le gusta que le digan. Lo primero que podemos decir es que se mire la viga de su ojo, ¿verdad? Y que corrija sus hijas, ¿verdad? Que corrija a su esposa, ¿verdad? Que corrija. O sea, no, o sea, es decir, sí, claro, esas cosas pueden pasar, pero alegremos. Todas las mujeres, todas las mujeres adultas que están acá, oigan lo que les estoy diciendo. Yo me voy a alegrar si usted como adulta, si usted como conocedor de la palabra, se acerca a mí, o se acerca a mi esposa, o se acerca a una de mis hijas y les corrige algo.
porque ustedes vienen siendo madres de mis hijas. Y todos los varones que están acá, que ya son mayores de edad, adultos, también son como padres de mis hijas. Digo de mis hijas como tengo varón. Y de la misma forma, pueden acercarse y también decirme algo que no, tal vez no estoy haciendo bien, o a algunos hermanos que están acá pueden escribirme y decir esto, o esto podría ser de la forma. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Enojarme? Eso es lo que ha pasado casi siempre, es el problema de todos, y obviamente nuestro pueblo no ha quedado, no ha quedado afuera. Si no, acuérdense de la rebelión de Cora, yo siempre recuerdo de eso, porque es imposible no olvidar. La tierra se los tragó. ¿Y qué pasó con Israel después de que la tierra se les tragó a todo? O sea, la tierra se abrió. ¿Qué pasó con Israel el siguiente día? Venían humillados delante de la Eterno, ¿verdad? A decir, no, ya vimos que Moisés no, y ustedes dan cuenta de los santos del Eterno, y ustedes ya vimos que no eran malos. Si dice la Escritura que estaban hablando de la comunidad, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, es que vamos con nosotros, porque a veces nosotros somos muy parecidos. Lo mismo sucedió cuando vinieron los espías. A los 10 espías los escucharon y todos felices, ¿verdad? Llorando y que no se puede, que no se puede. Pero cuando Caleb les dice, no, cállense, ya no hablen, ¿verdad? Hijo de Israel, vamos, tomemos la tierra. El Eterno ya nos la dio. Van a ser un pan para nosotros. ¿Le estaba diciendo una verdad o una mentira? ¿Y de qué habla todo el pueblo? ¿De qué habló? Nomás él les dice eso, de que vayan y que peleen. ¿De qué habla el pueblo? De apedrear. Qué terrible. De apedrear. Allá estaba Esteban narrando, ¿no? Ahí tenemos Hechos 7, ¿no? Comienza a narrar todo. Bien bonito toda la narración que lleva del Torá, ¿verdad? Y al final, todos cayeron, ¿verdad? De rodillas delante del Eterno. No, ¿qué pasó? Eso decía el apóstol Pablo. Y a veces, pues igual nos va a tocar a nosotros, y ya nos ha tocado. Y él decía, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Pablo no callaba, él hablaba, pues, porque no podemos callar, no podemos dejar de decirlo como Cristo de vida. Obviamente tenemos que pedirle que no sea papá, no tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Pero también, pues, no a todos se les habla de una forma igual. Una persona que ya tiene bastante, conoce bastante, ya no puede irse de hablando como se le habla a una persona nueva. ¿O sí? Ella no. Ya no. Y por eso Pablo se había convertido en enemigo de ella. ¿Por qué? Porque le estaba echando, Pablo le estaba echando mertiolato en la herida. Cuando se dice, bueno, conocen eso acá, pero acá eso se utilizaba antes. Ya eso curaba. Por carretilla, porque yo lo decía, la cosa así, no me daba miedo, cada vez que me hería, me golpeaba, me caía, no era tanto el dolor de la caída, que me iban a echar a la cosa. Eso era lo que me daba el terror más grande. No tanto el dioxógeno, porque después lo que había estado oxigenado, hay una diferencia, primero era con dioxógeno, sino agua y jabón, después dioxógeno y por último esa cosa. Eso era lo que bueno. Pero sanar, curado, entonces, creo que existe todavía, ¿no? No existe. ¿Qué dice el Eterno? Vuestras heridas tienen que ser curadas. Él habla de aceite, ¿se acuerdan? Él habla de aceite, de curarlas con aceite. Pero cuando hay una curación,
¿Alguien de nosotros ha ido en curación alguna vez? ¿Y cómo hacen cuando va a curación? Lo tratan bien suavecito, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que esta mano me agarró fuego. Vos también se acuerda. Que le agarró fuego esta mano. No me acuerdo si fue esta, no me acuerdo. No, esa fue. Esta me agarró fuego. Se me hizo una antorcha. Y estuve yendo a la curación. Solo 3 días fui porque a lo mejor me curé solo. Me costó al final, gracias a Dios, no me curé, pero la curación era que me hacía. Tenía toda la piel encima, se veía todo blanco y yo llegaba ahí y empezaba a hacerme como una cosa, limpiarlo y sí, no, los días 3 creo que fui. Yo solito me curé, ni me curé, el Eterno me curó porque no me hacía nada. Pero lo que quiero decir es que duele, pero sana. El Eterno es el que sana nuestras heridas, ahí dice la palabra, Él es nuestro sanador. Pero tenemos que dejar de lado el orgullo. Tenemos que dejar de lado la avidez del rostro y estar preparados para recibir un consejo. Aunque me duele, mejor que duele y no que no, como dice, es mejor una verdad que duele y no una mentira que no duele, pero que me va al final me va a llevar al fracaso. Ahora, ya si nosotros, si usted viene y me dice algo y yo no hago caso, ¿verdad? Ahí usted ya salió de su compromiso. Usted ya, como el apóstol Pablo, a cierto momento, al final de los hechos, y él había entendido que sí, pero ahí, porque no, entonces viene y dice, ya no. Desde hoy en adelante no voy a mentirles, caigan sus sangre sobre vosotros. Ya les dije, ya les dije, como veía que una parte creía y otra no, él ahí se derriba y se va a los gentiles, ¿verdad? Porque hubieron muchos que creyeron, otros que tenían su corazón pues muy endurecido, pero él les había hablado. Ya él se había librado. Si nosotros vemos que alguien no está haciendo algo bien, pues claro, también tenemos que tener maneras, ¿verdad? Y pedir al Eterno de la sabiduría. Y también, pues, también ver si alguien pues, es nuevo, si no es nuevo, cómo se le va a hablar, si alguien, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, Pablo, ustedes a causa del tiempo deberían de ser maestros, pero soy niños. Así dice. No pueden, no, ya 40 años y hay que estarles dando, ¿cómo se llama? Lo que le dan a los niños, papilla y leíto así, ¿verdad? Ya no es posible, ya no es posible. Entonces, bueno, ya el tiempo se nos fue, el tiempo se nos fue, verdaderamente, les digo, hay mucho que aprender. ¿A quién le gusta aprender? Hay una bienaventuranza para aquellos que tienen hambre. Y esto, lo maravilloso de las escrituras, ¿saben qué? Es que nunca se te cae. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre hay más. Y, pues, aquel que quiere, él está con las manos abiertas. Y decimos, también, nuestro amado hermano Luis, estará por ahí. Okay. Shabbat Shalom, ¿me escucha? Sí, amado, el tiempo es suyo. Amén, More. Bendito Hashem. Amén. Bendito Hashem. Un abrazo, Shabbat Shalom para todos los hermanos que estamos acá en esta congregación virtual. Amén. Bendito el Eterno que ha preparado este tiempo, la tecnología para estar unidos, para estar preparados. Amén. Bendito el Eterno. Está la congregación allí, está el Roe Marco Palacio, está San Marcos. Amén. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Ahí se lo ve a la congregación. Amén, amén. Aleluya. Meditaba la palabra del Eterno con el permiso. No sé si tengo un minutito para comentar, More. O si usted prefiere que salude directamente. Amén, hermano. No sé, el Roe que dice el Roe Marcos. Amén. Dice que sí. Ya hablamos. Adelante. Bendito de Eterno. Amén, amén. La verdad que escuchaba, ¿no? Las palabras, hemos escuchado las palabras del Eterno que nos ha hablado en este día por medio del Moré, y la verdad que el Eterno siempre habla, como decía recién el Moré, ¿no? Siempre hay algo por aprender, y es así. Hasta el último minuto tenemos 6 días para estudiar la palabra, para leer, para prepararnos, pero la verdad que hasta el último minuto, hasta en el mismo día de Shabbat, el Eterno nos habla, nos renueva, amén, nos habla por medio de la palabra hasta el último día. Tal vez muchos de nosotros estamos en la semana preparándonos, leyendo la Haftará, leyendo la Aliyá, la Aliyá que nos corresponda, el día lunes, el día martes, pero el Eterno siempre nos habla hasta el último día, hasta el día de Shabbat. Recién lo escuchaba el Moré decir y es así. Amén, bendito es Hashem. Y hablaba de tantas cosas el Moré, como por ejemplo, ¿no? Que este Shabbat y todas los Shabbat que venían por delante hasta Yom Teruah. Amén. Y decía que este Shabbat es el Shabbat del consuelo. Y tremendo como alinea todo el Eterno, ¿no? Porque en esta semana hemos recordado, rememorado, ¿no? El 9 de Av. La semana en este tiempo donde nuestro pueblo, los hermanos judíos, el pueblo de Israel ha pasado tribulación, ha pasado pruebas. Nuestro pueblo ha pasado esas situaciones que tanto nos preguntamos y sabemos que ha pasado a nuestro pueblo esa leve tribulación, amén. Esas tribulaciones que ha sido primeramente la destrucción del primer templo, después del segundo, y aún así hemos pasado situaciones difíciles, amén, hasta el día de hoy. Y meditaba en el Eterno que dice la parashá